de llevar la contabilidad electrónica ha sido un proceso largo. Nuestro país ha recogido experiencia de otras realidades, la más cercana de Chile y de México, y ha habido un proceso permanente con diferentes entidades del sector público y privado para que esta norma tenga ahora ya carácter obligatorio. Recordemos que esto iba a entrar en vigencia el 1 de enero del presente año, pero por razones de la modificación del plan contable empresarial se posponió su vigencia y hasta el día de hoy la norma se mantiene para que entre en vigencia a partir del 1 de julio del presente año. Entonces, veamos muy rápidamente este tema, pero sin perder el horizonte principal, que es una herramienta de fiscalización. En consecuencia, la información que el contribuyente va a entregarle ahora en tiempo real, digo ahora en tiempo real, porque hasta la declaración jurada del 2009, ¿cómo ha sido el escenario? ¿Recuerdan ustedes? El contribuyente, habían dos grandes contribuyentes en el régimen general: los que estaban obligados a presentar el balance de comprobación y los que no estaban obligados a presentar el balance de comprobación. Los que no estaban obligados a presentar el balance de comprobación simplemente presentaban la declaración tradicional con saldos finales de caja, de bancos, de inmuebles, maquinaria, de gastos pagados participados, etc. Pero los contribuyentes que estaban obligados a presentar el balance de comprobación entregaban información más elaborada, pero también al 31 de diciembre. Con la vigencia de la contabilidad electrónica, el contribuyente le va a entregar toda la información del negocio en tiempo real. Por ejemplo, el registro de ventas tiene, como ustedes saben, un plazo máximo a plazo de 10 días. Quiere decir que es un acta al cierre de cada periodo, el contribuyente va a tener un plazo de 10 días posterior, hábil se entiende, para enviar la información a través de la red, y SUNAT puede hacer el cruce correspondiente. El cruce, por ejemplo, de las compras-ventas de facturas, porque todavía en nuestro país, lamentablemente, es usual que algunos comercialicen facturas, y eso no ha podido ser detectado rápidamente por la SUNAT, pero ahora sí, en tiempo real. Entonces, no olvidemos el tema central: la contabilidad electrónica como una herramienta de fiscalización SUNAT, es decir, le va a permitir ahora sí a la SUNAT llegar mejor a los contribuyentes que no están declarando los tributos que realmente le corresponden. Respecto al marco legal, ahí aparecen las normas más importantes, desde la vigencia del Código de Comercio, que estableció la obligación de que el buen negociante debe llevar libros de contabilidad, hasta el Sistema Nacional de Contabilidad, la Ley de Notariado, la Ley General de Sociedades, que establece también la responsabilidad respecto al llevado, contenido y además también el atraso en los libros de contabilidad. Como vemos, tenemos procesos de legislación vinculados a los libros y registro de contabilidad. En la parte final, por ejemplo, ahí aparece la Ley 28.951, la Ley de actualización de la profesión del contador público y la creación de los colegios profesionales. Y en el marco de lo que establece el Código Tributario, ustedes observan legislación muy puntual respecto a las facultades que tiene SUNAT en el proceso de autorizar, controlar y establecer los requerimientos mínimos de la contabilidad electrónica de manera particular. Por ejemplo, el artículo 87, numeral 4, llevar los libros de acuerdo a lo que establecen las normas pertinentes. El artículo 87, numeral 7 del Código Tributario, conservar los libros y registros llevados en sistema manual, mecanizados o electrónicos, mientras el tributo no esté prescrito, y comunicar a la administración tributaria en el caso que ocurriera la pérdida, extravío o destrucción del mismo. Vemos entonces que hay una frondosa legislación, y en este caso en el Código Tributario, en la cual se precisa la obligatoriedad y la responsabilidad en la contabilidad, y en este caso hoy, de manera muy puntual, la contabilidad electrónica. En el impuesto a la renta, la legislación particular del impuesto a la renta también faculta a la SUNAT a establecer los requisitos, características, contenido, forma y condiciones en que debe llevar, por ejemplo, el famoso
Libro de retenciones. Ustedes recuerden que hay una serie de personas que prestan servicios a las empresas. Cuando la persona presta servicios en labor de subordinación, esa persona va al libro de planilla electrónica. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa con la persona que presta servicios a través de un contrato de locación? Pero no mantiene vínculo laboral o de subordinación. En ese caso, este trabajador debe estar en el famoso libro de retenciones. Una empresa exportadora normalmente adquiere sus productos a través de los artesanos, pero tiene un pedido especial, por ejemplo, de vender artesanía, y entonces hace que estos artesanos se ubiquen en el local de la empresa y que preparen los modelos de la empresa con los materiales de la empresa en un horario establecido por la empresa. Es decir, están con un contrato de locación de servicios en forma independiente, pero se dan características de subordinación o dependencia cuando quien contrata es que establece el lugar de trabajo, el horario de trabajo, la política de trabajo. Entonces dice la ley, ese trabajador temporal no puede estar en la planilla, debe estar en el libro de retenciones. A eso se refiere la ley del impuesto a la renta cuando establece esta facultad especial para nacional respecto a las características, contenido, forma del libro de retenciones y de la misma manera del registro de activos fijos, del registro de costos, del registro de inventario permanente en unidades físicas y del registro de inventario permanente valorizado. En el tema del IGB no nos podemos olvidar del artículo 10 de la ley en la cual se faculta a la SUNAT a establecer requisitos adicionales en el registro de consignación, en el registro de ventas, en el registro de ingresos y en el registro de compras. Obviamente, en el caso que el contribuyente no cumpla con estos requerimientos, la sanción más onerosa es la pérdida del crédito fiscal. Con esto estamos respaldando las implicancias que va a tener el llevado de la contabilidad electrónica. Ojo, herramienta de fiscalización. No lo podemos ver como una teneduría de libros, lo tenemos que ver en su verdadera dimensión, como una herramienta de fiscalización tributaria. Debemos prepararnos para este nuevo escenario laboral que se presenta para todos aquellos que estamos vinculados con la contabilidad. Se abre otro escenario. Se deja de lado la contabilidad tradicional, la contabilidad física. Ya no hay empastado, que hay que ir al notario, ¿no es cierto? La contabilidad está en la red. Y entonces se generan nuevas obligaciones, pero también nuevos retos profesionales. ¿Cuáles son los objetivos de esta norma? Los objetivos centrales. Centralizar el procedimiento de autorización por parte de la Administración Tributaria SUNAT. Establecer los plazos máximos de atraso en los libros y el tratamiento especial en la pérdida de obstrucción de los mismos. Miren toda la labor previa que ha hecho la Administración Tributaria. Esta legislación que cambia radicalmente la labor del contador público ha sido trabajado con las diferentes entidades del Estado, con la SBS respecto a las entidades financieras y bancarias, con Contaduría de la Nación, con CONACET, a nivel de las entidades privadas, con la Asociación Peruana de Productores de Software, como es SAPESOFAP, el Club de Usuarios del SAP, la Asociación Peruana de Seguros. Y luego ha habido un trabajo permanente de SUNAT con los gremios. Puso a disposición el proyecto legal de lo que hoy es una norma exigible con la Cámara de Comercio de Lima, con la Sociedad Nacional de Minería, de Industrias, con FIEC, la Sociedad Nacional de Pesquería, con la Junta de Decanos de los Colegios de Controles Públicos del Perú. Es decir, no hay retroceso respecto de la aplicación de esta ley. Esto les digo porque estos últimos días han salido comentarios en el sentido de que nuestro país no está preparado para esta obligación y que se debe seguir prorrogando hasta el 2013. Ha habido inclusive una entidad que ha planteado esta racional. En realidad no tiene sentido más prórroga. De repente a lo más para unificar los periodos, porque alguien puede plantear cómo es posible que entre en vigencia a